¿Alguna vez has sentido que estás en un lugar por una razón que aún no comprendes? La historia de Esther nos enseña que Dios nos posiciona estratégicamente para cumplir sus propósitos, incluso cuando no vemos el panorama completo. Imagina el vasto imperio persa, un gigante de poder y cultura. En medio de todo ese esplendor, vivía una joven judía llamada Hadasa, mejor conocida como Esther. Ella era huérfana, criada por su primo Mardoqueo. A simple vista su vida parecía común, pero Dios tenía un plan extraordinario. A través de una serie de eventos que solo pueden describirse como providenciales, Esther, la joven huérfana, es llevada al palacio, y contra todo pronóstico, elegida como la nueva reina de Persia. ¡Qué cambio tan drástico! Pero este no era un cuento de hadas sin propósito. Su corona no era solo para su beneficio, era una posición con una misión divina. No tardó en revelarse por qué estaba allí. Un hombre malvado y lleno de orgullo llamado Amán, un alto funcionario del rey, tramó un plan genocida para aniquilar a todo el pueblo judío dentro del imperio. El decreto fue firmado y sellado por el rey, sin que él supiera que su propia reina era judía. La sentencia de muerte estaba dictada. Fue entonces cuando Mardoqueo, al enterarse del terrible plan, envió un mensaje urgente a Esther. Le recordó que su posición en el palacio no era una coincidencia. Le dijo unas palabras que resuenan a través de los siglos, y quién sabe si para una hora como esta has llegado al reino. Esther se enfrentó a un dilema aterrador. Acercarse al rey sin ser llamada podía significar la muerte instantánea. El miedo era real, paralizante. Podía quedarse en silencio y quizás salvar su propia vida temporalmente, o arriesgarlo todo por su pueblo. Su respuesta es una de las declaraciones de fe más poderosas de la Biblia. Después de pedir a su pueblo que ayunara y orara por ella, Esther tomó su decisión y dijo, y si perezco, que perezca. Con esa determinación, dejó su destino en las manos de Dios y se preparó para actuar. El ayuno y la oración no fueron solo un ritual, fueron su arma espiritual. Conectó con Dios, buscando su guía y su favor antes de dar el primer paso. Mientras ella y su pueblo oraban, Dios ya estaba preparando el escenario. En el momento justo, Esther se presentó ante el rey. Al verla, en lugar de ira, el rey sintió favor hacia ella y extendió su cetro de oro, una señal de que le perdonaba la vida y estaba dispuesto a escucharla. Pero Esther no se apresuró, actuó con una sabiduría y una paciencia asombrosas. En lugar de exponer a Amán de inmediato, invitó al rey y a Amán a 2 banquetes. Esta paciencia estratégica fue clave. Permitió que Dios obrara en silencio, moviendo las piezas del tablero de una manera que nadie podría haber imaginado. Esa misma noche, entre los 2 banquetes, el rey no podía dormir y pidió que le leyeran las crónicas del reino. Descubrió que Mardoqueo, el primo de Esther, le había salvado la vida de un complot anterior y nunca había sido recompensado. Justo en ese momento, ¿quién aparece en el patio? Amán, que venía a pedir permiso al rey para colgar a Mardoqueo en una horca que él mismo había preparado. El rey, sin saber las intenciones de Amán, le preguntó, ¿qué se debe hacer por el hombre a quien el rey desea honrar? El orgullo de Amán lo cegó, pensando que el rey hablaba de él. Describió un desfile de honor extravagante. Imaginen su humillación cuando el rey le ordenó hacer todo eso. Pero para Mardoqueo, Dios estaba invirtiendo la situación de una manera espectacular. La trampa que Amán había preparado para Mardoqueo se estaba volviendo en su contra. En el segundo banquete, con el tiempo perfectamente orquestado por Dios, Esther finalmente reveló su identidad judía y expuso el malvado plan de Amán para aniquilarla a ella y a su pueblo. El rey, enfurecido, descubrió la traición. La justicia divina fue rápida y contundente. Amán fue colgado en la misma horca que había construido para Mardoqueo. El decreto de muerte contra los judíos fue revertido, y en su lugar se les dio el derecho a defenderse. El pueblo de Dios fue salvado de la aniquilación. Esther había cumplido su propósito. Esta historia nos muestra cómo Dios usa la valentía humana para ejecutar sus planes divinos. El miedo de Esther no detuvo a Dios, pero su obediencia, en medio del miedo, fue el catalizador que desató la salvación. El tiempo correcto fue absolutamente clave. Si Esther hubiera actuado antes o después, el resultado podría haber sido muy diferente. Dios honra la obediencia valiente y demuestra que el riesgo que tomamos por fe puede traer una redención increíble. Nos recuerda que Dios gobierna sobre reyes y naciones, y que nuestra fe tiene el poder de mover destinos. Esther era una mujer común, una huérfana en una tierra extranjera, pero se convirtió en el instrumento de un plan eterno. Su historia nos asegura que Dios sigue levantando Esteres hoy en día. Personas como tú y como yo colocadas en trabajos, familias y comunidades específicas por una razón. Quizás te sientes insignificante o que tu situación es solo una coincidencia, pero mira a tu alrededor. ¿Qué necesita tu comunidad? ¿A quién puedes defender? ¿Para qué propósito te ha puesto Dios donde estás? No subestimes tu posición. Tal vez, y solo tal vez,
fuiste puesto exactamente donde estás para una hora como esta. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si esta historia te ha inspirado, dale like, compártela y suscríbete para más contenido que fortalece la fe. Nos vemos en el próximo video.